Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ser humano vale por sus ideas y su buen modo de obrar hacia los demás, no por su interfaz, porque el vestir solo muestra pero no dice. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en hallar la suma de los datos de un vector. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos la función ejecutar, líneas 15 a 31. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero, una variable n, y será el tamaño entonces del vector. En esta función se invoca la función srandom, que permite generar semillas para valores aleatorios diferentes. Declaramos un vector de tipo entero llamado b, de tamaño 3 en este caso. Y luego entonces llenamos este vector con valores aleatorios. Entonces luego se imprime el vector y luego entre las líneas 26 a 27 se acumulan los datos, o sea, se suman los datos del vector y se imprime esta información. Le invitamos a visitar la tutoría Suma datos vector en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el funcionamiento de este programa. Entonces aquí vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Esto permite crear programas flexibles y portables. Una vez se definen las clases, se instancian objetos de esa clase para usarla. Entonces vamos a programar orientado a objetos en Objective-C. Para eso hay que programar los bloques de código, la interfaz y la implementación. La interfaz se permite declarar atributos y comportamientos de esta clase. Y en la implementación se permite programar las funciones declaradas en la interfaz. Vemos la interfaz, línea 5 a 7, va entre las directivas @interface y @end. En la interfaz damos nombre a la clase como suma datos vector, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí es donde vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces, de tipo entero declaramos el acumulador, suma datos, y la variable i. Estas dos variables se usan en la función ejecutar. O sea que los atributos son variables generales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 6. Primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, aquí entonces ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Los parámetros irán separados con dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces la función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero, la variable n. Con esto queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto instanciado de la clase de suma datos vector. Veamos la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, línea 9 a 31. Internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, el compilador debe comprobar que se haya declarado. Hay un método especial, líneas 10 a 14, es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea en la línea 38. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos.
En la línea 12 vemos que se inicializa el acumulador o variable suma datos a 0. Entonces, este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Veamos ahora que ya está lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase SumaDatos Vector. Para usar esta clase debemos instanciar objetos, entonces vamos a hacerlo en el main, línea 33 a 42. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main primero indicamos al usuario que ingrese el valor de n, este será el tamaño del vector. Y luego en la línea 38 vamos a crear un puntero llamado obj de la clase SumaDatos Vector. Vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso entonces instanciamos un objeto reservando memoria dinámica a la clase SumaDatos Vector, invocando la función alloc. Luego a este espacio de memoria se le define la estructura invocando al constructor. Ya se puede usar la clase, simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. En la línea 39 entre corchetes nombramos el puntero y luego la función a invocar, ejecutar, enviándole el parámetro n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 39 a la línea 15 y continúa con el programa. Por último, línea 40, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita sumar los datos de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos